Hola, curiosas y curiosos de la historia. Aunque podríamos decir que la historia antigua es la antítesis de las noticias de última hora, la actualidad a veces sale a la palestra. Y en estos últimos años, Egipto va saliendo a la palestra con nuevos descubrimientos cada pocas semanas. La última ha sido el increíble descubrimiento de un pozo con 59 sarcófagos intactos de hace, atentos, 2600 años. Y hoy comentaremos esta jugada. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Marc Mateos, un apasionado de la cultura egipcia. Pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Si eres arqueólogo y quieres trabajar en Egipto, sin duda uno de los primeros lugares a pedir debería ser la necrópolis de Saqqara, a unos 25 kilómetros al sur del Cairo. Esa necrópolis estuvo en activo ya desde el primer faraón del Egipto unificado, Narmer o Menes, que se construyó allí un cenotafio sobre el 3050 a.C. hasta bien entrada la dominación romana de Egipto hacia los siglos II y III después de Cristo. Así que cavar en ese lugar con casi 3400 años de historia a sus espaldas casi seguro que trae frutos. Pero Saqqara es famosa principalmente por ser el lugar donde se encuentra la primera pirámide de Egipto y del mundo, y una de las primeras construcciones en piedra labrada de la historia de la humanidad. Sí, la pirámide escalonada del faraón Djoser, que fue construida por Imhotep. Un día hablaremos de esta construcción y su apasionante historia anterior incluso a Stonehenge, pero mucho después de Imhotep, acabado ya el tercer periodo intermedio, que fue marcado por una gran fragmentación que sufrió Egipto después del Reino Nuevo, llegando a tener hasta, 6 reyes contemporáneos en distintas partes del país, Egipto llegó a una época de calma relativa que hoy llamamos periodo tardío o baja época. Estamos hablando de un periodo entre el 664 y el 332 a.C., momento en el que Alejandro Magno entró en escena expulsando a sus archienemigos, los persas, y empezando así las dinastías macedónica y tolemaica. Como ves, curioso, no era una época de esplendor. Era más bien una crisis o poscrisis política con ciertos repuntes de genialidad, aunque es verdad que poquitos repuntes de genialidad, la verdad. Uno de esos repuntes fue en parte la primera dinastía de la Baja Época, la 26, también llamada dinastía saíta, por tener su capital en Sais, en el delta del Nilo. Durante esa época se intentó volver a los inicios de Egipto, copiando los cánones artísticos antiguos y más cosillas, con la esperanza de ser un nuevo comienzo que no llegó nunca, pues al morir Psamético III en el 525 a.C., Egipto sufrió su primera dominación persa bajo la dinastía 27 y claro, a otra cosa mariposa. Precisamente el tema que nos ocupa hoy sucedió en esa época, la saíta, alrededor del 600 a.C., ya que fue entonces cuando unos altos oficiales y sacerdotes de Menfis, que está justo al lado de Saqqara, junto a sus familiares, depositaron sus sarcófagos en una tumba al fondo de un pozo de 11 metros de profundidad. Y esos sarcófagos, con sus momias como no dentro, no fueron molestadas hasta hace unos días. Y es que resulta que el pasado 3 de octubre salió a la luz la noticia de que un equipo de arqueólogos egipcios había encontrado un mínimo de 59 sarcófagos. Y todos en perfecto estado de conservación. Y digo un mínimo porque esto es lo que ha salido a lo largo de esta temporada, pero la excavación aún no ha finalizado y seguirá en las próximas campañas. Y además de los sarcófagos y sus respectivas momias, el equipo egipcio sacó también 28 estatuillas del dios sincrético Ptah, Sokar, Osiris, de gran importancia en esa época y en esa región, ya que agrupaba las funciones de 3 dioses originales, tanto las creadoras como las funerarias y regeneradoras, así también como una bellísima estatua de bronce del dios Nefertum.
Ya ves, curioso, unos tesoros brutales. Y cómo no, para celebrarlo, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Mustafa Ouassiri, junto al ministro de Turismo y Antigüedades, Khaled El Anani, y el incombustible ex jefazo de Antigüedades, Zahi Hawass, abrieron dos de estos sarcófagos, ante un público de élite formado por personalidades y periodistas de todo el mundo. Pero si bien es cierto que el descubrimiento es increíble, como te estoy diciendo, sobre todo por el excelente estado de conservación de objetos realizados en buena parte con madera, también hay que saber separar el grano de la paja. Como decía al principio, en los últimos tiempos Egipto viene ofreciendo exclusivas a los medios tratadas como si fuesen otro descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y sí, chico, se pronuncia así, Tutankamón, aunque suene a bocata. Pues bien, antes del confinamiento por la COVID-19, prácticamente cada mes había una noticia que se extendía como la pólvora por todos los medios del mundo como un grandioso descubrimiento. Desde la caída del turismo en Egipto, a la vez que caía el dictador Hosni Mubarak en 2011 con la primavera árabe, se viene mareando la perdiz con supuestos hallazgos y descubrimientos absolutamente increíbles que no te puedes perder. Sin duda, con un afán de llevar su increíble patrimonio a los medios y llamar así al turista egiptomaniático. Incluso, en algunas ocasiones se llegó a vender una mentira como un gran hallazgo real. Tal es el caso de la tumba de Cleopatra VII, cuyo paradero es, atención, aún desconocido hoy en día. Pero la abogada y arqueóloga dominicana Kathleen Martínez lleva desde 2005 buscando su tumba en Taposiris Magna, justo al este de Alejandría, frente al mar Mediterráneo. Pero el año pasado, en el 2019, el mencionado Zahi Hawass llenó los medios de todo el mundo en un buen ejercicio de marketing diciendo que él había encontrado su tumba. Pero como decía, su tumba sigue sin ser identificada hoy en día. Otro ejemplo muy llamativo fue el revuelo que creó la tesis propuesta por el británico Nicholas Reeves, que no es precisamente un don nadie en este mundillo, y fue sobre unas posibles cámaras ocultas tras la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Y como guinda, se habló de la posible tumba de Nefertiti al otro lado. Después de muchos análisis que se prolongaron en el tiempo cuanto se pudo, por total interés, primero se dijo que sí había algo, pero luego que no. Pero el hecho es que Hawass, después de casi defenestrar a Reeves de Egipto por tales propuestas fantasiosas, resulta que ahora es él quien está buscando la tumba de Nefertiti en el Valle de los Reyes. Aunque sin duda lo que más humo ha vendido a lo largo de las últimas décadas ha sido la inminente inauguración del Gran Museo Egipcio en Giza, muy cerquita de las grandes pirámides. Y es que desde 2007 que ese museo tenía que inaugurarse el año que viene. Y año tras año salen noticias sobre la inauguración del Gran Museo de Egipto a finales del año siguiente, que será, claro, sí, el mayor museo de arqueología del mundo y una enorme obra de ingeniería. Eso no lo duda nadie, pero estamos ya en el 2020. Y yo solo digo que en 2022 se cumple el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, cuyo tesoro será sin duda la gran estrella del nuevo museo. Y hablando del Gran Museo Egipcio, según la presentación a los medios que hicieron del hallazgo de Saqqara, es allí donde van a llevar los sarcófagos recién descubiertos. Sí, los llevarán al nuevo museo. Así que vayan comprando sus billetes o se perderán su inauguración, que será el año que viene. ¿O no? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? ¿Os gustan estas historias un poco más contemporáneas de cosas que pasan por Egipto? Si es que sí, pónmelo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como EasyPromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.